¿Cuál es el estado del régimen? ¿Cuáles son las señales que está dando? De seguir las cosas como van, teniendo en cuenta los levantamientos de Bayamo, Santiago de Cuba, El Cotorro y otros a lo largo y ancho de la República. Incuestionablemente el régimen tiene miedo, están a la desesperada. Miren, El Cotorro se dio un caso muy interesante en que un camión de tropas de prevención con sus boinas rojas llegó a suprimir la manifestación espontánea de la población cubana. Suárez tuvieron que retirarse porque las consignas del pueblo en cuestión de horas han cambiado. Si antes el sentimiento popular espontáneo era corriente comida, ahora con este camión la palabra o las palabras fundamentales que exclamaba la población del Cotorro era: no les tenemos miedo. ¿Y qué pasó? Que fue tanta la gente que retó a estos infelices que iban en el camión que tuvieron que volver grupas y retirarse, porque de la mandancia le dijeron: oiga, salgan de ahí, porque ahí tenías tú el comienzo del fin de la dictadura cubana. Por eso es que el régimen realmente tiene miedo, pero mucho miedo. Y aprovecho la ocasión para decirle a todos los compatriotas, al pueblo, estoy un poco lejos verdaderamente, pero es mi sentir. El pueblo cubano, que ya son la mayoría, la inmensa mayoría, y saquen ustedes la cuenta, ¿cuántos se le pueden enfrentar? Es apabullante la comparación, son 4 gatos, y cuando esos 4 gatos no puedan contener a una manifestación de la población cubana, lo único que se va a oír en Cuba es un grito, un solo grito: a correr liberales del Perico. ¿Cuál es la estrategia? El régimen filtró por alguna vía toda su gente y alguien soltó la información, pero es una estrategia de filtrar una información para que la gente se calme, la gente tenga miedo. Pero ¿cómo va la historia? ¿Cómo lo hace? Eso sencillamente son crear estados de opinión, pero que un estado de opinión por la contrainteligencia, lo mismo se crea en la tropa que en la población. Por ejemplo, de que haya filtrado esa información para meterle miedo a la gente, para que se calmen, pero parece que los que más miedo tienen son ellos. Seguro que sí, porque cuando hacen esos movimientos para crear esos estados de opinión, es sencillamente toda medida lleva una contramedida por el miedo que tienen. Ya es pánico realmente lo que hay en las filas gobernantes del país. Todos tienen miedo, Suárez. Me parece que el pueblo cubano debe tomar conciencia de esto que estamos hablando y darse cuenta, mirar la manifestación que hacen ellos, que son cientos y llegan hasta miles de cubanos descontentos. ¿Cuántos camiones le pueden tirar? Con todos los medios técnicos que pueda tener la policía y demás estamentos del Ministerio del Interior para reprimir manifestaciones. Los hay, pero alcanzarán para la isla entera de Cuba. Estamos claros de que el régimen muestra que tiene mucho miedo por lo que le viene para arriba. La gente no tiene electricidad, no tiene comida, no tiene agua. Lo primero que hace es establecer y filtrar que están en posición 1, que es como casi posición primero para amedrentar a la gente, para meterle miedo y hacer esa estrategia. Pero después de esa primera fase, ¿cuál sería la segunda fase? Tendrían que actuar. Y entonces, ¿qué pasaría? Estarían todos los soldados en barrer con su propia gente, porque todos esos soldados, la familia, es la que no tiene corriente, no tiene agua, no tiene comida, no tiene nada. ¿Cómo es la historia? ¿Qué pasaría ahí? Ahí habría un choque de conciencias. ¿Y sabes por qué? El problema es que la población militar cubana vive lo mismo en San Miguel del Padrón, en La Habana, que allá en Los Coquitos, en Santiago de Cuba, en Vistahermosa, en Altamira, en Santiago de Cuba. Y así te podemos desglosar la isla completa entera. Y viven puerta con puerta con la misma población. Y esto es penoso decirlo, pero así es. Algunos, no todos. Por la noche, cuando llegan a sus casas, cansados del trabajo en la unidad militar o de reprimir al pueblo, son bestias. Mas, sin embargo, cuando ya entran en la casa, en la familia, en medio del aluvión de apagones, de falta de comida, de falta de medicamentos, de agua y de todo lo que le hace falta, de todas las necesidades mínimas para que un pueblo subsista, para que una familia subsista, que ellos la están sufriendo también, porque es de notar que cuando se va el fluido eléctrico en cualquier población cubana, no solo se le va al pueblo
al irredento pueblo de Cuba, sino se le va también a la familia de esos militares. El primer miedo que tiene es el estallido popular masivo en todo el país. Para eso están haciendo toda esta jugada de despistar información y para que la gente se calme, pero va a venir el estallido. Pero hay un segundo miedo entonces, por lo que me está comentando, que puede haber un estallido en el propio seno de las Fuerzas Armadas. No sé, una unidad blindada, alguien. Sí, pues yo creo que es muy probable, porque estigmatizar a todas las Fuerzas Armadas cubanas no es correcto. Y no es correcto porque no olvidarse que el origen de las mismas es totalmente popular, porque se nutre del servicio militar general. Muchos tenientes, jefes de tanques, por ejemplo, en unidades blindadas, fueron reclutas y en el alma llevan todavía las necesidades que han sufrido desde niños, porque muchos de esos tenientes, y hasta tenientes coroneles, inclusive a los 7 años le quitaron la leche. Esto no es un problema que viene de ahora, como dijera Raúl cuando asumió el mando después que el coma andante se fue del parque, como dices tú. Vamos a garantizarle a los niños la leche. ¿Qué podría pasar en los próximos días y los próximos meses en la isla? Yo creo que es lo que te puedo responder, porque yo no soy adivino, pero soy cubano, viví en el monstruo, como dijo el apóstol, y conozco sus entrañas, en este caso refiriéndome a Cuba. Viví en el seno de la dictadura y la conozco, pero yo creo que las perspectivas son negativas para ellos. Es lo que puedo decirte al respecto, sin tratar de adivinar. Todas las condiciones están creadas para que se forme la Salah en Cuba, de oriente a occidente. Si no, una muestra, como se dice en la contrainteligencia, una señal operativa muy fuerte, es que han habido estallidos sociales en Santiago, en Bayamo, distante de Santiago, pero también en Cienfuegos, en el centro, en el corazón de la isla, y en el Cotorro, ayer o antes de ayer, una noticia reciente, en donde los boinas rojas tuvieron que poner pies en polvorosa. Y como siempre te digo, no olvidar nunca, y el pueblo no debe olvidar, que en un camión de esos donde estén los represores enviados por el gobierno, la inmensa mayoría son reclutas, los que manejan, los que conducen los camiones, los que activan los sistemas de mangueras de alta presión para contener multitudes. Esos son reclutas. Y esos reclutas ya tienen que ponerse para la cosa y darse cuenta que contra el pueblo, si el pueblo cubano se subleva, no tienen posibilidades ninguna de sobrevivir. Hay muchas probabilidades, sobre todo los de a pie, los infantes, que en el momento crucial de la situación se pasen al lado de la población. Y hay ejemplos, la historia nos da ejemplos, y en los países comunistas, como pasó en Rumanía,